Buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta 10ª semana de clase donde pues les estaré explicando un poco sobre esas características de la locución comercial, que es pues ese vendedor convincente, que cree inquietudes, que tiene esa entonación, también esa interpretación. Entonces vamos a estar pues abordando estos temas debido a que pues la semana, el día de ayer, de esta semana, pues no pudimos estar en clase porque tuve inconvenientes técnicos con las plataformas, por lo que pues se me hizo imposible poder conectarme. Entonces dejo esta clase grabada por acá para que tengan, la tengan a disposición y la puedan ver de acuerdo a su disponibilidad. Entonces voy acá a compartirles pantalla para entonces iniciar con nuestro contenido, que pues vamos a verlo acá. Bueno, son técnicas de locución comercial y dentro de esas técnicas, en esa unidad número 5, vemos las características de la locución comercial. Pero es importante poder definir qué es esa locución y pues como ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones, esa locución es esa acción de poder informar, de poder enseñar, de poder anunciar, culturizar a ese oyente por medio de esa voz. ¿Y cuál es ese objetivo de la locución? Que los oyentes puedan sentir que escuchan a una persona. Entonces es importante saber eso, ¿no? Que la locución entonces es ese arte de informar a través de la voz, pero lo más importante es que los oyentes puedan sentir a esa persona, todo lo que está expresando. ¿Y qué significa ser un locutor comercial? Bueno, más que una profesión, es un oficio, una actitud que asume esa persona y que consiste en poder desinhibirse, en liberarse, en darse permiso para poder expresar lo que tiene que expresar, ¿no? Ese mensaje, esa información, esa noticia. ¿Y qué debe tener ese locutor? Bueno, debe tener disciplina, debe tener buena interpretación, debe tener versatilidad, debe tener un acento neutro, ese conocimiento que le permita poder interactuar con su audiencia y poder dominar cualquier tema de interés, cualquier tema que se debate en la palestra pública. Entonces, eso es importante poder que conozca también, que tenga esa dicción impecable que le permita pronunciar cada palabra de forma correcta. Entonces, es importante también indicar que el locutor vendedor convincente, ¿qué es lo que hace? Pues crea inquietudes, tiene una entonación sugerente. Entonces, ese locutor vendedor sabe y conoce a la gente a la que le está vendiendo y sabe también cómo hablar con ellos. Entonces, él tiene esas habilidades que permite apelar a esas emociones. Entonces, además, crea esas inquietudes y tiene una entonación que le permite persuadir a esa persona, esa marca, a ese cliente. Entonces, es importante también indicar que la radio para la locución eh, te permite esa flexibilidad, ese tiempo, ese espacio que llega pues a los radioescuchas, a esa audiencia de forma personal. Entonces es importante saber que esa voz que le das, esa entonación debe tener un significado para ti para que de esa misma manera lo perciba la audiencia. Entonces, hay diferentes tipos y características que diferencian los rubros dentro de esa profesión. ¿Y cuáles son esos? Pues está el locutor de cabina, está de la locución publicitaria, la locución musical, la locución moderadora. Así que son varios tipos y características dentro de esta profesión. Por ejemplo, el locutor de cabina realiza conexiones, boletines informativos, entrevistas. Es decir, la voz de este locutor se convierte más que todo en esa imagen, ¿no? La locución publicitaria, ¿qué es? Pues como su propio nombre lo dice, está enfocado más que todo en ese rubro, en ese ámbito publicitario. Y aquí el locutor comercial graba las cuñas radiofónicas, las cuales deben ser claras y poder enfatizar en esas frases o mensajes importantes que pues solicite ese anunciante, ¿no?
La locución musical, bueno, este tipo de locución destaca en esas cadenas de radios musicales y pues aquí los locutores deben también contar con ese amplio conocimiento de lo que tiene que ver con las canciones, con esa popularidad entre sus oyentes, conocer personalidades, músicas, etc. Y el locutor moderador, su nombre lo indica también, modera entrevistas, eventos políticos, sucesos noticiosos. Entonces, este tipo de formato es pues bastante flexible y le permite a ese moderador poder expresarse de una forma adecuada, ¿no? Y está el locutor operador, que este tipo de locución, pues, vemos que la ejercen estos encargados de la parte técnica, ¿no? Quienes, además de poder controlar estas operaciones, pueden utilizar esa voz eh, para poder también hacer sus intervenciones, ya sean musicales, etcétera. Entonces, dentro de esa locución también es importante mencionar los elementos de esa locución, como son la articulación, la dicción, la fluidez, la entonación, ese tono y esa vocalización, esa proyección y esas pausas. Entonces, es importante comentarles que la articulación es esa manera de poder pronunciar con claridad las palabras. Si no se gestiona, no se gesticula bien, no se entiende. También esa dicción es esa pronunciación correcta de las palabras que se une pues con esa pronunciación. Y la fluidez vemos que ya es ese conocimiento del tema que nosotros podemos dominar y que hablamos con facilidad. En cambio, la entonación es ese nivel del tono, esa elevación de la voz para poder destacar hechos o sentimientos, ¿no? Cuando hablamos del tono es esa modulación, ese nivel de sonido, o sea, yo lo elevo y lo bajo. Y el timbre, pues lo que diferencia una voz de la otra, no todas las voces son iguales, pero son parecidas. Entonces hablamos allí del timbre. En lo que es la vocalización, pronunciar cada una de esas vocales para que cada una tenga pues su sonido, ¿no? A, E, I, O, U. Ahí vamos vocalizando. La proyección de la voz es esa onda que viaja obviamente a través del aire y que permite tener una buena proyección cuando se habla, nada de inseguridad. En cambio, las pausas permite tomar obviamente el aire. Cuando yo estoy hablando, tomo aire, hago mi pausa para poder continuar y cumplir con cada uno de esos elementos. Entonces, estos son elementos importantes que la locución sea eficiente. Ya cuando hablamos de los tipos de micrófono, para la locución podemos hablar de los dinámicos y de los condensadores. Un micrófono, sabemos que es ese convertidor que transforma obviamente esa energía sonora en eléctrica para poder elevar ese volumen o poder permitir esa grabación. Entonces, los micrófonos pues se dividen de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de dinámico, vemos que cuentan con una membrana sensible a cualquier cambio de presión y pueden funcionar sin alimentación eléctrica y son muy utilizados para lo que son las voces en vivo. En cambio, los micrófonos condensador funcionan a base de las placas estas paralelas y ellas requieren pues ya esa fuente externa, ¿no? Conocida como fantasma. Entonces son muy sensibles a esas diferencias de presión y se usan más que todo para esas grabaciones de estudio. Entonces estos son los dinámicos y los de condensador, aunque existen muchas otras formas que pues se clasifican los micrófonos, ¿no? Dependiendo de esa manera en que estos captan lo que tiene que ver con los sonidos. Entonces podemos también identificar los que son los micrófonos omnidireccionales, que estos captan el sonido que se encuentra en esa burbuja imaginaria, ¿no? Todo ese ruido que se emite, ese ruido alrededor de ellos. Entonces, aquí en este tema podemos indicar que la locución es ese acto de informar, enseñar y anunciar, pero también que te permite transmitir esa sensación, esa emoción a ese oyente, a esa audiencia. Y los locutores profesionales tienen esa capacidad de poder transmitir esas emociones y esos estados de ánimo. También que en el mundo de la locución no solo se trata de oír una voz, sino que el objetivo es que los oyentes puedan sentir que escuchan a
diversas voces a una persona determinada con su respectiva personalidad y sus características, ¿no? Entonces, pasamos acá a esta unidad quinta, la lectura y la velocidad de la locución comercial, lo que es la interpretación en la locución comercial. Y aquí nos hacemos una pregunta de rigor que sería, ¿qué necesitas para poder mejorar la lectura y esa velocidad en la locución comercial? Bueno, aquí la respuesta es leer, leer y leer. Pues ya sean textos publicitarios, ya sean textos informativos o corporativos. Entonces, cada vez que te equivocas, vas a comenzar de nuevo. Entonces, vas a repetir tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque esto nos permite poder practicar y de manera que esta lectura ya sea íntegra y perfecta con el texto, ¿no? Con lo que se quiere transmitir. Entonces, con esto se va a conseguir ese desarrollo de esa locución perfecta. Entonces, hay que plantearse, primero que todo, chicos, seriamente esa disciplina en la voz, conseguir aprender a tonificar, a poder articular y obviamente ampliar esa capacidad respiratoria. Entonces, es importante también mencionar algunas prácticas que se pueden hacer para poder tener una buena lectura en la locución y esas prácticas son, uno, la práctica de articulación. Aquí más que todo es vocalizar, tener esos movimientos que permitan convertir ese sonido en una sonoridad agradable, ¿no? Entonces, también está la práctica de dicción. Es uno de los mayores, obviamente, problemas que sufren las personas y es esa falta de poder vocalizar a causa de esa dicción, ¿no? Esa buena dicción. Entonces, ya no se trata, por ejemplo, de hablar con mayor velocidad, sino dominar esa técnica de la lectura para que se pueda comprender bien. Entonces, es importante que se puedan hacer para mejorar la dicción, como leyendo con un lápiz entre los dientes, al menos 1 minuto al día. Ya esa práctica la hicimos aquí en clase, pero es muy importante que la continúen porque va a permitir esta buena dicción. También liberar el obstáculo y leer el mismo texto ya sin el lápiz. También leer trabalenguas, porque esto obviamente facilita esa pronunciación. Otra de las técnicas o fundamentales sería la respiración y vemos pues que educar la respiración es fundamental para que no nos podamos sentir fatigados. Entonces hay muchas prácticas, hay muchos ejercicios que se han colgado dentro de los contenidos del curso para que ustedes lo puedan hacer de acuerdo a su disponibilidad y puedan ir mejorando esas prácticas que, bueno, van a aumentar y van a mejorar esa respiración. Y también la número 4, y no es la última, porque hay muchas más prácticas, pero son algunas de las que les traigo acá a colación, que es leer en voz alta. ¿Por qué? Porque te escuchas y puedes entonces saber dónde te equivocas y allí se desarrolla obviamente ese ejercicio de articular y ese nivel interpretativo, ¿no? Entonces, uno de esos objetivos que podemos señalar de leer en voz alta es que podamos escuchar nuestros tonos y también escuchar esa proyección para saber si es la correcta. Entonces, la interpretación en la locución comercial, allí podemos tomar 5 tips importantes que pues los voy a traer a colación, les voy a explicar. Uno, utilizar los sentidos. ¿Y por qué utilizar los sentidos? Porque se deben interpretar esas historias, lo que estás contando, lo que estás relatando. Entonces, independientemente que leas un comercial, un audiolibro, cualquier otro tipo de formato, debes sentirlo, hacerlo tuyo, como que lo estás viviendo, ¿no? Entonces, primero es obviamente relajarte, leer, practicar mucho y luego empezar utilizando esos sentidos. Luego transmitir ese mensaje correcto. Y esto lo logras pues ya leyendo en voz alta, intentando leer diferentes textos, grabar tu voz para luego compartir tu trabajo con otros, ¿no? También tener ese estilo propio o natural, no estar como imitando otras voces, sino tu voz, potenciar tu voz
y tener ese estilo muy propio y muy natural. También tener esa retroalimentación con el cliente si lo que estás haciendo obviamente pues es atractivo, si al cliente obviamente es lo que quiere, lo que necesita, ¿no? Entonces tener esa confianza para comunicarle al cliente ese tipo pues de feedback que es muy importante y sobre todo esa práctica constante. Como siempre pues les he comentado, la práctica es el maestro y esto aplica para cualquier área de diverso saber. Entonces esa práctica constante, practicar y practicar para poder entonces tener una interpretación, una locución muy atinada de acuerdo a lo que quiere ese cliente. Entonces, pues como conclusión, le puedo indicar que se deben leer muchos textos de cualquier tipo, publicitarios, institucionales, informativos. Entonces, cada vez que te equivocas, no pasa nada, vuelve a intentarlo y repite, bueno, tantas veces como sea necesario, ¿no? Entonces, allí lograrás poco a poco conseguir esas locuciones perfectas. Y también pues esas prácticas fundamentales que, como les reitero, se han dejado colgado a través de lo que va del curso, muchos ejercicios prácticos que les van a permitir poder hacer ejercicios de articulación, de dicción, de respiración. Y conservar siempre esos tips que son pues el estilo propio, transmitir el mensaje correcto, utilizar esos sentidos, tener esta retroalimentación del cliente y sobre todo la práctica constante. Entonces, chicos, ya saben que si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlos en la casilla de la plataforma de mensajería y a la orden vamos a estar entonces atendiendo sus dudas. Como recorderis para las próximas actividades que deben entregar al próximo martes 22 de marzo, bueno, tenemos que dentro del módulo 11 ya está nuestro segundo parcial, que este se va a realizar el 29 de marzo, pero pues es importante que lo sepan acá para que vayan estudiando, se vayan empapando. Es solamente de ese módulo, del módulo 11. Así que pues recuerden leer las lecturas, ver los videos y prepararse para ese día. En el módulo 12 hay un ejercicio práctico. Así que pues es más que todo con temas de respiración, de dicción. Ese sí es para el martes 22. Y el martes 22 vamos a traer un invitado o un locutor comercial. Él trabaja para Corporación Medcom, Telemetro. Así que es importante pues que traigan su pregunta. Esto equivale, ya saben, pues a esa parte de participación de ese peso que tienen del 10% dentro de esas calificaciones. Así que chicos, pues ya saben, estudien, completen cada una de sus actividades y nos vemos entonces el próximo martes 22 de marzo. Pues les deseo a todos un feliz una feliz noche, un feliz resto de semana, que puedan estar pues muy bien y completar sus actividades, que como les dije, cada semana pues tienen esas actividades que cumplir y pues también que puedan participar de estas vivencias, estas anécdotas que nos trae este invitado y que puedan hacer también esas preguntas para poder interactuar con nuestro locutor comercial. Todos esos tips que puede aportarnos son muy valiosos. Así que pues chicos, los dejo, que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos vemos, hasta luego.